una curva. A lo que vamos. El objetivo, como digo, y no vamos a utilizar integrales para lo que vamos a hacer hoy. La cuestión es que, para que entendáis por qué se utilizan. Imaginaros esta función, y voy a poner una función casi de las más básicas. Vale, x al cuadrado. Tenemos esa función, y nos dicen que calculemos el área encerrada entre esa función, el eje de abscisas y las rectas x igual a 0 y x igual a 1. Nos están pidiendo que calculemos ese área, ¿de acuerdo? Bien, todo lo que voy a hacer hoy, como digo, no tiene que ver con integrales. Lo que vamos al final es a identificar o ver si existe alguna relación entre el cálculo que voy a hacer hoy, que va a ser complejo, como estamos hablando, de hacer estos cálculos sin integrales se va a complicar. Entonces, claro, surge la necesidad de hacer todo esto sin integrales. Dices, ¿no hay alguna forma de hacer este cálculo de otra manera? Y al final fueron Newton y Leibniz los que empezaron a relacionar el cálculo de áreas con las derivadas y las integrales, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí es cuando aparecen las integrales para usar o para calcular áreas. En principio, no sabemos integrales, vamos a tener que apañárnoslas para calcular ese área. Lo primero que vamos a hacer es una aproximación. Y lo que voy a hacer primero dices apáñatelas, pero tienes que calcular ese área. Y lo que se me ocurre es, voy a dividir este intervalo, el 0, 1, en 4 intervalos. Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Vale. La cuestión es, en esos intervalos puedo definir 4 rectángulos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, puedo definir ese rectángulo. ¿Vale? Definimos este rectángulo. Definimos este segundo rectángulo. Definimos ese segundo rectángulo. Este tercer rectángulo. Y este cuarto rectángulo. Dice, vale, pues lo que voy a decir yo, que el área encerrada entre esta curva, el eje de abscisas y 0 y 1 va a ser igual, ese área va a ser igual a el área de este rectángulo. Vamos a poner área 1, que sería esta. Este, incluido el rectángulo, todo, más el rectángulo, el área del rectángulo 2, más el rectángulo 3, más el rectángulo 4. Dice, bueno, esa aproximación no es tan buena. Es decir, que hay un montón de área que están metiendo ahí que no entra dentro de lo que me estás pidiendo. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Pero bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? Bien, para entender esto, si yo he dividido este intervalo en 4, ¿cada intervalo cuánto mide? Pues 1 partido, en este caso de 4. Luego esto es 1, 1 cuarto, esto será 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos, que efectivamente pues es 1. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y la longitud de cada intervalo cuánto será? ¿Cuánto será la longitud de cada intervalo? Pues 1 partido de 4. 1 partido de 4, 1 partido de 4, 1 partido de 4. Dice, vale. Dice, pues vamos a empezar a dar un área. ¿Cuánto será el área? Pues el área va a ser el área del primer cuadrado, que será base, que será 1 cuarto por altura. ¿Cuánto es la altura? La altura será la imagen de 1 cuarto por esa función aquí, ¿sí o no? De 1 cuarto, x al cuadrado, pues será 1 cuarto elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Base por altura. La altura aquí será 1 cuarto al cuadrado, ¿vale? El siguiente será 1 cuarto por 1 cuarto, que es la base, por la altura, que será 2 cuartos al cuadrado. El siguiente será 3 cuartos, la altura, la base, que será 1 cuarto por 3 cuartos al cuadrado, que justamente será la imagen de 3 cuartos por esta función, pues llega aquí, pues esa es la altura del rectángulo. ¿De acuerdo? Y por último, el último sería 1 cuarto por 4 cuartos al cuadrado. Bueno, pues eso sería el área que yo voy a aproximar. En este caso, ya tengo hecho los cálculos por aquí, o sea que eso me queda, si hacemos esos cálculos, me quedaría 15 partido de 32. Haciendo esos cálculos, quedaría 15 partido de 32, es decir, 0,468. Metros o centímetros, unidades cuadradas, las que sean. Dices, vale, dices esto, no hace falta que lleguemos a segundo de bachillerato para aprenderlo. Total, hemos estado calculando áreas de rectángulos y poco más. Claro, efectivamente, dices, esta aproximación no está mal, pero es un poco mala. La idea es buena, pero total no te has aproximado mucho. Entonces aquí ya empieza a surgir la idea de cómo hacer esa suma o ese área o ese cálculo más aproximado. Y la idea es,
Dices, ¿y si en vez de 4 subintervalos ponemos 5 subintervalos? ¿El área será más precisa o menos? Está claro, el área será más precisa. Si pongo 6 subintervalos, ¿el área será más precisa o menos? Pues está claro, será más. ¿Por qué? Porque cada vez voy... Imaginaros que aquí creo otro intervalo, para dejar esto claro. Pues me quedaría este área y ahora este área. Pues hombre, ahora soy más preciso, estoy quitando todo eso de área que antes estaba metiendo y ahora no lo meto, ¿sí o no? Pero si hago ahora todavía en este otro intervalo más, pues ahora estoy otra vez quitando todo este área que antes también estaba metiendo. Poco a poco, si yo hago esto, más intervalos y más intervalos, está claro que el área será mucho más precisa y será lo que me están pidiendo, ¿sí o no? Bueno, pues vamos a empezar a calcular una fórmula que me permita calcular el área de esa curva, el área bajo esa curva, en función del número de intervalos que queramos. Por ejemplo, decimos, vamos a poner n intervalos. N intervalos. N intervalos. La cuestión es, si ahora ponemos n intervalos, los cálculos ¿cómo varían? Pues ahora la longitud del intervalo será, en vez de 1 partido 4, ¿cuánto será? 1 partido n. Esto en vez de 1/4 será 1 partido n. Esto será 2 partido n, 3 partido n, así sucesivamente hasta llegar a ¿qué? A n partido de n. ¿Sí o no? Vale. Dice, bueno, pues lo mismo de antes, solo que ahora que en vez de con 4 intervalos, con n intervalos. ¿Por qué he hecho esto de 4? Para que se entienda este bien. Dice, vale, pues vamos a calcular el área en función ahora de los n intervalos. ¿Cuánto quedaría? Pues sería igual que antes, 1 partido de n, que es la longitud de la base por la altura, que ahora será, en vez de 1/4, 1 elevado a n al cuadrado, más, ya voy rápido, 1 partido de n, que sería el siguiente, por 2 n al cuadrado. Es lo mismo de antes, solo que ahora con los datos que dependen de n. Y así sucesivamente, hasta llegar al último, que sería 1 partido de n por n partido de n al cuadrado. Bien, lo que estoy obteniendo así es una fórmula que va a depender del número de intervalos, ¿vale? Entonces, ¿cuánto me quedaría? Fijaros, me quedaría, arriba me quedaría 1 al cuadrado en el numerador, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, hasta n al cuadrado. ¿Partido de qué? De n al cubo. Vale, es decir, que ya casi tengo una fórmula que me permite calcular el área encerrada bajo esta curva en función del número de intervalos. Bueno, pues, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto es este sumatorio? Bueno, pues esto lo tengo demostrado en el siguiente apartado. No lo vamos a hacer, el que tenga curiosidad que se lo mire. Este sumatorio da n por n más 1 por 2n más 1, partido de 6. ¿Vale? Partido de 6. Bueno, entonces, el sumatorio de esto nos queda eso. Bueno, por lo tanto, si yo ya sustituyo lo que vale esto aquí, ¿qué me quedaría? El área sería igual a ¿qué? A n por n más 1 por 2n más 1 partido todo ello de 6 por n al cubo. ¿De acuerdo? Esa sería la fórmula que me permitiría calcular el área de esa función en función de los n intervalos. ¿Sí o no? Vale, ya lo tendría. Si yo ahora dijera, pues calcula el área para n igual a 4, para 4 subintervalos, si yo sustituyera aquí por 4, ¿qué me tendría que dar? Pues lo mismo que hemos calculado antes, ¿sí o no? Es decir, me tendría que dar 0,468. Si yo dijera ahora, calcúlame el área para, que lo tengo hecho también, para n igual a 7. Lo tengo hecho para n igual a 7. Para n igual a 7. Bueno, pues si calculase el área para n igual a 7, pues el área sería más precisa, ¿sí o no? Los cálculos, que ya los tengo hechos y no los voy a volver a hacer, si alguno tiene curiosidad que los haga en casa, los cálculos serían 0,408. Bueno, pues ya nos vamos aproximando más. Fijaros, ¿qué ha pasado? De 0,468 ha bajado, claro, he quitado de toda área que estaba metiendo antes, que era de más, estoy quitándole. Pues claro, y si voy más para abajo, el área tendrá que ser menor, ¿sí o no? Si meto más intervalos, el área va a ser menor. Bueno, en concreto, el área, ese área aquí encerrada, va a ser un tercio. El área encerrada entre esto y esto, es un tercio. Un tercio, unidad de las que sean, al cuadrado. Después lo vamos a ver. De hecho, a lo mejor algunos ya lo veis. Porque claro, ahora la idea es, dice, si cada vez que meto más intervalos, el área es más precisa, y yo tengo aquí una fórmula que me permite calcular el área, ¿cómo conseguiré la precisión total? Es decir, dice, mira, que si haces esto vas a conseguir el área.
¿Qué tendría que hacer? Pues el límite cuando n tiende a infinito. Si yo hago el límite cuando n tiende a infinito de esto, ¿qué te dará? El área de lo que estaba esperando, ¿sí o no? Y efectivamente, fijaros, si yo hago ahora esto, el límite cuando n tiende a infinito de n por n al cuadrado, n más 1 por 2n más 1 partido de 6n al cubo, ¿qué tengo ahí? Un límite con expresiones algebraicas que son polinomios en el infinito. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que ver? El coeficiente del término de mayor grado en el numerador, que ¿cuánto es? En este caso, ese límite sería el límite cuando n tiende a infinito de n por 2n, 2n al cubo. Y luego hay más, pero no me interesa. Solo me interesa el término de mayor grado. Y en el numerador, 6n al cubo. Por lo tanto, ¿cuánto queda ese límite? 2 entre 6, 1/3. Lo que os estaba diciendo, 2/3 de unidades las que estén midiendo cuadradas. Luego ese área, y ahora sí, está bastante aproximada, prácticamente diríamos que esa sería el área, sería 1/3 de unidades cuadradas. Fijaros, para empezar a entender esto, dices, hombre, fijaros que de momento me he saltado esta demostración, que como digo, si queréis verla en casa, la podéis ver, que es bastante compleja, por eso no la he hecho. Casi el otro día me tiré una hora entera para hacerla, ¿no? He tenido que hacer bastantes cálculos en una función excesivamente básica, que es x al cuadrado. Porque ahora imaginaros que la función fuera x al cuadrado menos 1 partido del seno de x, y tuviera que hacer ese cálculo. Bueno, vamos, que yo no conseguiría seguro ni hacerlo. Vamos, digo, yo así no podría hacerlo, seguro. Entonces, lo que empieza a surgir es la necesidad, dices, hombre, ¿no se puede calcular esto de otra manera? Y ahí vamos, que aquí viene un poco lo importante de entender las integrales, ¿no? Esto sería lo que yo tuviera que hacer si no tuviese integrales, ¿no? Y ahora dices, ¿y cómo lo hago con integrales? Porque de momento no nos has enseñado la relación entre esto y las integrales. Lo que quiero que veamos es que las integrales son para lo que son, y que entendamos que son para esto, que es lo que estamos diciendo, que luego dentro de unos años no puedan decir, es que no sé para qué son las integrales. Claro. Los que no saben para lo que son las integrales es porque no han visto este ejemplo y lo han visto reflejado con una integral, ¿no? Yo he hecho el cálculo de esto sin utilizar integrales, ¿no? Es decir, ese área es 1/3. La pregunta ahora es, ¿se puede hacer esto utilizando integrales? La respuesta es sí. Simplemente vamos a ver cómo, sin entender por qué. Con el paso del tiempo en el tema vamos a ir viendo el por qué. Ahora mismo vamos a ver que es así, pero después veremos el por qué. Y bueno, la cuestión es que una función, un cálculo de este área tiene que ver con una integral. Y fijaros todo lo que he hecho aquí saltándome esta demostración, que es bastante compleja, y lo poco que voy a tardar haciéndolo con integrales, ¿no? Bueno, pues este cálculo de este área se define así. Este cálculo que acabamos de hacer se define así. A eso se le llama la integral definida entre, en este caso, 0 y 1 de la función que me están pidiendo. Eso se define así, integral definida. En principio esa es la definición, que todavía ni siquiera está relacionada con integrales. Eso es lo siguiente que vamos a ver, el concepto de integral definida. Y después veremos la relación con las integrales. Porque eso es un concepto, repito, que va a ser sumatorios. De hecho, ¿sabéis qué es esto? Esto es una S alargada, que indica sumas infinitas. Es decir, el signo de la integral es una S alargada por el concepto de integral definida, que son sumas infinitas. ¿De acuerdo? Esto que parece que hacemos aquí es una S alargada de sumas, ¿vale? Bueno, entonces, la cuestión es que este sería el concepto de integral definida, que ahora en el siguiente apartado vamos a ser un poquito más precisos para verlo. Veamos. Y entonces la pregunta es, vale, que sigues enrollándote pero no nos dices cómo. Bueno, fijaros lo fácil que es. Esto es lo que vais a tener que hacer vosotros si os pidieran ese cálculo. No todo esto, pero lo dicho, luego dentro de unos años no vais a poder decir, yo no me enteré de lo que era una integral o para qué se usaba una integral. Bueno, pues para esto, fijaros. Como acabo de decir, Newton y Leibniz empezaron a estudiar la relación entre cálculo de áreas y derivadas, y al final encontraron que ese cálculo que hemos hecho con sumatorios se puede hacer con integrales o con primitivas. ¿Cuál es la primitiva de esta función? X al cubo partido de 3. Fijaros lo importante de haceros este ejemplo para que entendamos que la integral es un cálculo de áreas, porque si no se hace este ejemplo, pues efectivamente es hacer integrales, ¿no? Vale. Ahora, con una primitiva donde aquí no le pongo la K, que tiene sus motivos y que veremos después, como digo, vamos a ir al grano de cómo se hace y después veremos el por qué se hace así. Se pone aquí el 0 y el 1. Y esto es tan sencillo que esto es la regla de Barrow, otro matemático que estudió el tema y dice, pues para calcular el área tienes que hacer esto.
Y la regla de Barrow nos dice que todo esto, como digo, pues lo iremos viendo. Sustituyen esta función por 1. Fijaros. 1/3. Y réstale lo que te dé de sustituirle por 0. Y lo que te dé es el área. Efectivamente. 1/3. 1/3 de unidades cuadradas. Sí, el mayor y el menor, y lo restas. Me he explayado explicándolo, pero esto, una vez que ya lo sabes, tardas 5 segundos en hacerlo. Y esto, como te digo, si lo tuviéramos que hacer bien, bueno, lo primero, si lo tuviéramos que hacer bien, si yo lo tuviera que hacer de partida pensando, casi seguro que no lo hago. Es decir, fijaros la diferencia y lo de siempre, que hay una persona que se dedique a investigar y a encontrar relaciones, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando? Esto, hemos tardado un ratito saltándonos, como digo, demostraciones, y esto lo tenemos hecho en, pues eso, 5 segundos. Pues justo coincide el área cuando se calcula a través de una primitiva, esta sería su primitiva, la primitiva de x al cuadrado, sustituyo el extremo superior del intervalo, le resto lo que me dé el extremo inferior y me queda el área de la función. Es decir, que con esto lo que estamos viendo es que efectivamente existe una relación entre el área que he calculado sin integrales, que eso es de lo que se trata, y el área que calculo con una integral. ¿De acuerdo?